Hola, gracias por ver. Vamos a ver un video hoy un poco diferente y tocar este tema bien interesante. Evangélicos, ultrauribistas, caballistas e hijos de parapolíticos, estos son los senadores que hundieron la reforma laboral. ¿Por qué FENALCO tiene afinidad con estos senadores? Y es que en 1994 FENALCO firmó con otros gremios el respaldo, el apoyo a la creación de las Convivir. Pero yo le tengo una noticia a Jaime Alberto Cabal y a esos gremios como la ANDI, como la... Bien, podemos ver detalladamente cómo ella expone a cada uno de los congresistas que votaron en contra de la reforma. Abiertamente dice los nombres, eso es como ponerlos en la palestra pública, ¿no? Aquí tienen los nombres de las personas que están en contra del pueblo. SAC, que hicieron un lobby impresionante y costosísimo en este Congreso para hundir la reforma, y es que ustedes no hunden la esperanza del pueblo que se moviliza en las calles. La están reviviendo. Le están reviviendo la esperanza del pueblo que va a ir a una consulta popular. No sean irrespetuosos. La clase trabajadora merece respeto y que no la sigan mirando por encima del hombro como lo han hecho por décadas. Esta clase trabajadora y este pueblo ya se dio cuenta que puede además no solamente ganar en las calles, sino ganar en las urnas, y esto fue lo que nos trajo acá. Después dice que el pueblo está en la calle, que el pueblo está despertando por una pequeña marcha, no una pequeña marcha, porque es una pequeña marcha que se llevó a cabo, donde el gobierno llama a marchar a la gente porque como no le aprobaron su reforma, entonces él plantea una consulta popular pasando por encima de esas personas que fueron elegidas popularmente también. Esas personas fueron elegidas por votos, son representantes del pueblo mismo del que él habla, y tienen por consiguiente la obligación de hacer lo correcto o hacer lo que el pueblo desea. Entonces esas personas son representantes del pueblo en el Congreso, pero estas personas de izquierda pasan por encima de eso y quieren entonces imponer con una reforma, con una consulta popular, la reforma laboral y la reforma a la salud. Y probablemente por allí enganchen otra cosa. Sigamos. Y a las urnas nos vamos. Y en las urnas nos veremos. Pero la consulta popular va. Y la reforma laboral la haremos. Lo que no se pudo pasar por el Congreso, que fue lo que eliminamos en acuerdo, también va por decreto. Bien, dice que la reforma laboral va. La reforma laboral va sí o sí. O sea que definitivamente lo que opine el Congreso al final no les importa. Lo que el Congreso haya tomado como medida porque no les pareció. No les pareció que la reforma sea un cambio real para Colombia, que sea positiva. No les parece al Congreso. Pues ellos no intentan convencerlo con argumentos, sino que ellos entonces, bueno, si no lo aprueban, entonces nos vamos a una consulta popular. ¿Cuánto cuesta esa consulta popular? Porque son muy buenos hablando de consignas, ¿no? Populismo, lanzando populismos. Están contra el pueblo. El pueblo está oprimido. El pueblo es el que sufre. Son los grandes, los millonarios de este país los que no quieren que se haga un cambio, una reforma laboral. Claro, consignas y más consignas. ¿Y números? ¿Por qué no hablan de números? Vamos, sigamos. O permiten que el cambio avance o los cambian a ustedes. ¿Cómo fue la paradoja histórica que mientras 8 senadores hundían la reforma laboral, habían más de 100.000 colombianos y colombianas por toda Colombia demandando el trámite de la reforma laboral y de las demás reformas? Bien, exactamente. Empezamos con más consignas, ¿no? O cambian, o ustedes hacen lo que queremos, o los van a cambiar a ustedes, o los vamos a sacar de allí, o vamos a hacer algo. Están amenazados directamente. Y la paradoja de él es que mientras estos senadores votaron en contra de la reforma laboral, habían 100.000, qué número tan gigantesco de colombianos marchando.
Muchos de ellos obviamente empleados del gobierno, porque les dio el día libre, decretó día cívico para que no, decretó un día no laboral para que nadie tuviera que trabajar y pudieran acompañarlo. Eso es de la presidencia. Los gremios, los empleados, que muchos los obligan, los contratistas, a quienes les enviaron correos invitándolos, entre comillas, obviamente eso entre comillas, invitándolos a que marcharan, el SENA. Entonces todas estas agremiaciones y todos los enchufados, los que están alrededor del gobierno, marcharon casi obligados, porque les toca, pero él dice que 100.000, le habla de 100.000 colombianos, un país de 50 millones de habitantes, 100.000 salen a marchar y ya ese es el pueblo, ya eso representa el 100% del país, del querer, el sentir del país. Sigamos. Había anunciado Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo es más grande que sus dirigentes, y aquí los nietos de Gaitán lo volvemos a decir en este espacio. Y están tan asustados. Esa gran movilización, esa muy clarito, esa gran movilización. El presidente del 100.000 Partido personas. Cambio Radical, el doctor Germán Vargallera, sale a decir Gran que sí, movilización. que hay que hundir en el Senado la consulta popular propuesta por el gobierno nacional. ¿Cuál es el miedo? Y eso ocurrió hace 4 años. De acuerdo, yo siendo congresista de oposición les dijimos una y otra vez, escuchen al pueblo, escuchen a la gente, y fue premonitorio. El pacto histórico y sectores alternativos llegamos a romper los límites de toda participación en el Congreso de la República en el 2022, nos faltó. Yo y el pueblo colombiano cada vez más consciente que para poder adelantar las grandes reformas no podemos tener bancadas minoritarias. Estamos a un año y pareciera como un gran déjà vu. Ayer lo que vivimos, nada más ni nada menos, fue un preestallido social, parecido sin lugar a dudas al que tuvimos hace unos años, pero esta vez no en contra del gobierno de turno, sino en contra de una clase política dirigente que le hace mandados a sectores empresariales y por pura mezquindad política, con un cálculo irracional, le apuestan a sabotear al gobierno creyendo que yéndole mal al gobierno nacional, ellos se van a catapultar en el 2026. Están calculando mal, solamente se escuchan entre ustedes, en sus burbujas de información, en sus grandes medios de comunicación que los tienen, sí, pero que lo leen solo ustedes y los ven solo ustedes. Ya se dieron cuenta ayer que Petro no había perdido las calles como algunos congresistas salieron a decir. Y esas actitudes de esta clase política es lo que hace que justamente el pueblo vuelva a despertar. Y la gente comprende que cambiar un país que ha sido gobernado, secuestrado por los mismos de siempre por décadas, no se cambia en 3-4 años, porque la gente no es tonta. Y ayer mirábamos cómo salía esa gran multitud diversa, de manera solidaria, generosa, sin violencia, gritando, pidiendo, exigiendo. Y una clase política en el Congreso a la misma hora hundiendo la reforma laboral, indolentes, miopía política, mezquindad política. Pues sí, nos veremos en las calles. Y una gratitud inmensa a ese pueblo soberano que sale a manifestarse y que se las va a cobrar en el 2020. Bien, preestallido social habla claramente de nuevamente lanzar a las calles a la gente y de crear un estallido social. Ya lo crearon para poder llegar a la presidencia y ahora están amenazando nuevamente con un estallido social, sencillamente porque, claro, ellos de esa manera se manejan. La izquierda, cuando no logra su cometido ideológicamente, pues obviamente sacude al pueblo, ¿no? Lo que hace es sacudir al pueblo, sacudir las masas, llevarlas a las calles y crear caos, pero señalando que ellos no fueron, que ellos no han sido. Quemaron un bus en Cali y se vieron comentarios como que eso fue la derecha. Los de la derecha los mandaron a quemar el bus para crear miedo, para decir que fue la izquierda. No se hacen responsables ni siquiera de sus actos. Entonces siempre están creando este temor, pero solo a punta de consigna. No, ellos no hablan de números, ellos no dicen números, porque eso no les gusta, claro. Ellos no, de esa parte no quieren saber ni idea, ni tienen idea. ¿Cuánto va a costar la reforma laboral y qué solución? ¿Cuánto va a costar esta consulta popular? ¿Qué soluciona? Esta consulta popular puede costar millones. La reforma laboral, otros millones. ¿Y va a resolver la situación? No resuelve. Incluso he escuchado a algunos izquierdistas diciendo que la reforma laboral la leyeron y no
ni es que va a resolver todos los problemas, ni es que va a llevar al país al hundimiento. Entonces, ¿para qué la hace? Esto es sencillo, mire. Dentro de la consulta popular pueden llegar a meter temas como una reelección, así que hay que tener mucho cuidado. Se escuchan voces como la de Francia Márquez, ahora opinando en contra de Gustavo Petro, pero esto no es más que una pantomima para irse posicionando o ir posicionando a otra persona a ver qué tanto liderazgo puede traer y lanzarla como candidato a la presidencia el siguiente periodo. Pero si no lograran eso, no logran posicionar a alguien, pues entonces van a tener que ir a algo más drástico, que es una reelección. Ya se escuchan comentarios de reelección del presidente Petro. Es el Salvador, es el que quiere al pueblo. Así que a eso apuntan. Ahora sí vamos a ver cómo una senadora muestra los números, muestra detalladamente. Ya aquí no intervengo más, sino solamente quiero que la escuchen, vean lo que dicen, analicen eso exactamente, detalladamente, y cómo sí con números se puede demostrar que una reforma laboral no es viable, no es bueno, porque simplemente lo que quieren hacer es desaparecer a los ricos, odian a los ricos, a las personas que tienen empresas, y de eso no se trata. Yo sé que hay grandes empresarios que en nuestros países han creado un sistema de tal manera que están enchufados al gobierno y esas personas no le hacen bien al país. Pero lo principal, lo primordial en un país es la corrupción. La corrupción no la atacan. Gustavo Petro no se ha ido directo contra la corrupción, no, todo lo contrario. Ha ampliado el gobierno, ha creado más ministerios. Entonces, si empiezas a crear más ministerios, a crear más gasto público, ¿cómo estás hablando de mejorar el país? Acabando con las empresas. Vamos a ver. Hoy se salvaron 450.000 empleos de colombianos que tienen su trabajo, que cotizan a Seguridad Social y que pueden aspirar a tener una pensión. Hoy se salvaron los colombianos de tener que pagar más por comprar productos que compran cuando salen de trabajar a las 8 de la noche. Hoy se salvaron los colombianos de tener que pagar más cuando quieren salir a hacer mercado un domingo o a invitar a comer a su familia a un restaurante. La reforma laboral estaba mal hecha, presidente, porque parte de un supuesto equivocado, que esto es odio entre los trabajadores y los empresarios, cuando todo lo contrario, se trata de una dupla que tiene que estar unida, que tiene que entenderse como una sola. Yo quiero invitarlos a que observemos algunas de las cifras dramáticas que tiene este país a propósito de lo que está pasando con las empresas. Primero hay que recordar que desde el gobierno Duque venimos teniendo un aumento muy significativo del salario y eso ha golpeado al sector productivo, como lo golpeó, por supuesto, también la norma que sacamos nosotros para beneficiar a los trabajadores y que creó la reducción de la jornada laboral. Pero yo quiero, presidente, que nos detengamos en esto. Por ejemplo, en el sector comercio, señor presidente, congresistas, oigan esta cifra, querido senador Mauricio, las microempresas en un 20% están pidiendo crédito para pagar la nómina. Están pidiendo crédito con intereses para poder sostener a sus trabajadores. Pero les quiero dar otra cifra que es brutal. En el sector industrial, la microempresa, en más del 20%, se endeuda, senador Name, para poderle pagar a sus trabajadores. Y miren esta cifra que es tal vez la más triste de todas. En el sector servicios, la mediana empresa se está endeudando hoy en más de 40% para pagar la nómina. Yo no sé si es que los amigos congresistas de la izquierda no entienden cómo se destruyen los empleos, pero yo le quiero contar a los colombianos que nos están viendo cómo sucede eso. Y les voy a contar que en San Fasón estuve hace pocos días en la fábrica de chocolate andino. Hace 2 años tenían 100 empleos, hoy tienen 20. Les cayeron encima 2 problemas, el aumento del salario mínimo y los famosos impuestos saludables, que encarecieron el chocolate. El chocolate hoy está pagando 25% de impuestos. El colombiano que se tomaba su chocolate al desayuno ya no le alcanza para tomárselo. Y entonces ya no se vende el chocolate. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Reducir su tamaño, producir menos chocolate y despedir empleados. Y quiero contarles cómo funcionaría esto. Supóngase que usted trabaja en un call center y hace turnos los domingos. Hoy se gana el 75%. Lo que va a pasar si sube al 100% es que la gente
la van a meter a trabajar el sábado y no va a tener la posibilidad de tener ese recargo. Y un colombiano que hoy cree que trabaja por la noche termina encontrándose con que su restaurante, su bar, ya no vende igual y lo cierran por la noche. Y entonces no solamente no tiene el recargo nocturno, sino que no tiene el empleo que hoy tiene y que le permite vivir. Yo creo, señor presidente, que es una gran noticia para los colombianos que hoy más de 500.000 de empleos se hayan salvado. El gobierno tiene que entender que para sacar una gran reforma tiene que sentarse a concertar. Y concertar no es sentarnos a que nos oigan y después hagan lo que quieran. Concertar es ceder, es construir, es ensamblar una reforma que le sirva a todos los colombianos. Gracias. Ahí está, pues. Números y no consignas. Números detallados y no consignas. Y no estamos hablando de números de costos todavía, sino que estamos hablando del empresario, de cómo el empresariado va desapareciendo cada vez más. Cómo gigantescas empresas que habían en Colombia han desaparecido, quebraron. Y podemos hacer la lista larguísima. ¿Por qué? Por los sindicatos, por los altos impuestos, por los salarios, porque ya no van más, por las importaciones incluso. Entonces todo eso, ¿por qué no fortalecer al empresario en vez de atacarlo y verlo como el enemigo? El empresario no es el enemigo, porque tal vez empresarios gigantescos, los más millonarios, que son muy pocos, tengan negocios, estén enchufados al gobierno, miran la forma de beneficiarse, pero los pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría, necesitan estar fuertes y establecerse bien para poder pagar un seguro social, para que vengan las pensiones. No es acabarlos, no es exterminarlos, todo lo contrario. Por eso es que hay tanta informalidad. Pero la gente no lee, no estudia y entonces se basa en consignas, en lo que le gritan en la calle, los empresarios son el enemigo, que no quieren al pobre, que el pobre lo quieren más oprimido cada vez. No, todo lo contrario. Donde hay un país próspero, donde hay un empresariado fuerte, pues los empleados ganan bien. Pero muchas empresas, como las empresas municipales de Cali, que fueron ejemplo nacional, las han desaparecido, las han quebrado, la corrupción y los sindicatos. Entonces, reforma laboral, ¿para qué? ¿Por qué no atacan primero la corrupción, la inseguridad? Un país lleno de inseguridad, donde los empresarios no quieren crear empresas, nadie quiere invertir, porque existen las vacunas, porque la guerrilla los va a atacar, porque si son en lugares rurales entonces van a tener que pagar un impuesto adicional a estos grupos de izquierda. Seguridad y corrupción. Y empieza por ahí. Empieza por ahí. Eso fue lo que hizo Bukele. Seguridad y corrupción. Y después ya económicamente se puede construir el país. Pero se nota que no se informan y no buscan el camino correcto, sino que están siempre buscando el muerto río arriba. Pero a la izquierda le interesa eso, ¿no? A la izquierda le interesa la gente que no se informa bien, sino que simplemente repite consignas y que somos los pobres, los oprimidos. Dejo hasta aquí y dejen sus comentarios ustedes. Seguimos conversando.